Oh, mi alma te alaba, papá. Señor, tú conoces los corazones, papá, de esta mujer, mi rey. Señor, quizás, Padre, en la debilidad, quizás de pronto, Padre, quizás no puede tener tanto tiempo de intimidad contigo, pero esta mujer está conociendo el temor, Padre. Bautízate, te dice el Espíritu Santo, y te llenaré. Limpia tu corazón delante de la presencia de Dios. Espíritu Santo de Dios, oh, voy a derramar de mi espíritu. Dice alguien que se ponga aquí atrás, por favor. Yo siento la presencia de Dios acá atrás, por favor. Ay no, tú quédate ya, tú quédate, se va a derramar el Espíritu Santo de Dios. Alguien pendiente acá, por favor, alguien pendiente. Dios va a sacudir, Dios va a limpiar esta congregación, Dios va a limpiar, se va a derramar el Espíritu Santo de esta mujer. Hoy saca aquí, va a llenarte más, va a llenarte más. Tú estás pidiendo ahorita en este momento llenura, tú estás pidiendo temor, tú estás pidiendo conocimiento de la palabra. Más llenada de la presencia. Escúchame. Si tú escuchas mi voz, dice el Espíritu Santo de Dios, yo te abriré puertas, te llevaré a otro país. Mira, yo no sé, pero escúchame lo que te digo. Aléjate de todo lo que no me agrada. Aleluya. Papá. Padre, tu sierva, mi rey, tú me diste, papá. Eres muy tierna en la presencia del Señor, dice. Tu corazón se conmueve. La presencia de Dios se conmueve. El corazón tuyo, dice, es un corazón muy sincero delante de Él. Dice el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces te han querido confundir, muchas veces te han querido distraer, porque te han querido sacar de aquel lugar que yo te he puesto. Dice el Señor, tú te levantarás como una anciana, aún para que profetice, aún para que guíe, dice la iglesia. Aleluya, papá. Espíritu Santo de Dios, mi rey, Padre, tu siervo, papá. Señor, delante de tu presencia, papá, ahí está tu hijo, Señor. Tú conoces, Padre, el corazón de él. Tú conoces, Padre bendito, mi rey. Señor, yo te pido que en estos momentos, mi Dios, Señor, yo he visto muchos milagros. Yo sé que tú me has renovado muchas veces, papá. Yo te pido, Padre, por tu siervo, Señor, renueva su fuerza, renueva, Padre bendito, su vida. Aún restaura, Padre, todos sus huesos, su cuerpo, Padre de la gloria, Señor. Como aquella vez me dijiste, Manta, a un anciano que no podía caminar, tú me dijiste, Señor, dile que le voy a renovar como edad de 45 años. ¡Aleluya! Es el Espíritu Santo que está aquí en este lugar. Padre bendito, mi rey. Señor, estos hombres, Padre bendito, mi Dios, tú tienes tanto deseo de aprender, dice el Señor. Tú tienes tanto deseo porque quieres servirme. Tú quieres aprender. Por eso dice el Señor, te voy a preparar, hijo, te voy a preparar. Tú no sabes lo que te tengo para ti. Aleluya. Señor, va a empezar como un diácono, dice el Señor, aquí te está enseñando. Va a empezar como un diácono. Yo te voy a ir preparando paso a paso. Te voy a ir enseñando, dice el Señor. No busques tantas palabrerío de hombres falsos, de hombres inicuos, de hombres que no están en mi presencia. Búscame en mi presencia, que yo estoy contigo. Padre, tu sierva, papá, tu ministro, Señor, Padre de la gloria, mi rey. Señor, está aquí, papá. Señor, levanta, Padre bendito, levanta esa fortaleza, levanta esa fuerza, papá. Padre bendito, como una mujer, Padre de oración, Padre de la gloria, Señor. Hazla como Débora, que cuando esta mujer oraba, Padre bendito, mi rey, había poder sobrenatural. Dice que esta mujer, Padre de la gloria, cuando se levantaba en la oración, cuando se levantaba, Padre bendito, mi rey, tú mostrabas la gloria y ella recibe. Espera en mí, dice el Señor.
No te apresures. No te apresures mientras yo no prueba nada. Gracias, papá. Espera en el Señor. Dios, estos son los tiempos finales. Dios, estos son los tiempos finales. Levante la mano, hijo. Levanta la mano, Padre de la gloria, Señor. Mira a tu siervo, tu ministro, papá. Señor, las pruebas, las tribulaciones, todo lo que ha estado pasando, mi Rey. Señor, dice tu palabra que muchas veces nosotros lo lleva a diferentes lugares, papá, pero tú tienes dominio control, mi Rey. Señor, en esta preciosa noche, mi Rey, Señor, si tú le has venido pidiendo, dice el Espíritu Santo de Dios, mira lo que me estás diciendo, tú le has venido pidiéndole al Señor que alguien quería una palabra para tu vida, quería una palabra para tu hogar, quería una palabra para tu familia, pero el Señor te dice, empieza de nuevo, principia a caminar, principia como antes estaba. Escúchame que te entregaré instrumento para que me sirva. Aleluya. Aleluya. Santo. Aleluya. Reciban eso que te le están entregando el Señor. Para que caminen delante de Él. Para que le sirvan delante de Él. Porque solamente a Dios se necesita abrir su boca y decirle, heme aquí, envíame a mí. Porque cuando tú estás dispuesto, entonces el Señor hace la obra. Que cuando tú agarras esta palabra, escúchame, esta mano del cielo está llegando en estos momentos para decirte, yo lo sello a todo lo que pasaron aquí adelante. Y todo lo que me pidan, yo le voy a dar. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Quiero que todos los que están aquí adelante se den un abrazo. Solo los que están aquí adelante. Abrácense y díganle, somos renovados. Vamos, abrácense ahí. Abrácense, díganle, somos renovados. Somos renovados, vamos, abrácense, hermano. Vamos, abrácense, agarra cualquiera. Díganle, somos renovados por el poder de Dios. Dile, esta noche Dios lo está renovando. Dile, esta noche nos dando la fuerza. Renuévese, mi amado hermano. Este es el tiempo de Cristo. Este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo que Dios está bautizando este lugar. Padre, gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey. Venga acá, Blanquita, ven acá. Venga acá, mija. Venga, camine, venga. Dios le va a renovar su fuerza. Dios le va a renovar su fuerza. Oh, Shakabashi, me levanta la mano, hija. Levanta la mano, Padre de la gloria, Espíritu Santo de Dios, mi Rey. Mira a tu sierva, papá. Señor, que ella quiere servirte con todo su corazón, mi Rey. Padre, ella está dispuesta, Señor, a lo que tú le digas. Padre bendito, mi Rey, levántala como un pilar, Señor, esta mujer, Padre, de oración. Levántala, Padre, como un pilar, Señor, en esta congregación también, Padre, junto con su esposo, mi Rey. Que sean mujeres guerreras, mujeres de oraciones, mujeres que vengan a extender la palabra, mujeres que levanten el poder del Espíritu Santo de Dios, Señor. Gracias, mi Dios. Padre, llena tu sierva, papá.